en el encuentro de formación en forma, organizado por el SEPAJU, el Secretariado de Pastoral Juvenil de la Archidiócesis de Toledo, Monseñor José Ignacio Munilla Aguirre, obispo de San Sebastián, pronunció el 17 de febrero del año 2018 esta conferencia titulada Bases antropológicas de la ideología de género. Bueno, pues vamos, si os parece, sin perder el tiempo en prolegómenos, a presentar la charla y entrar directamente en ella, ¿no? Bases antropológicas de la ideología de género. Vosotros sois muy jóvenes y quizás lo de la ideología de género os pueda sonar algo que lo habéis conocido desde vuestra adolescencia. Quizás pueda resultar algo que en toda vuestra vida ya os ha acompañado. Pero los que tenemos unos años más podemos dar testimonio de que esto de la ideología de género ha nacido hace poquísimo tiempo. O sea, es un tsunami que nos ha sobrevenido y uno puede hacerse la pregunta, bueno, pero ¿esto de dónde ha salido? Este replanteamiento completo y absoluto. Por ejemplo, cuando la Constitución española se elaboró, bien, es verdad que vosotros no habríais nacido, pero bueno, 1978, entonces dice uno, pero bueno, pues eso fue ayer, ¿no? Y entonces dice, pero allí es que nadie se planteó tal cosa. Estaba fuera de los parámetros de todos los que conformaron el arco parlamentario cuando se hizo tal cosa. ¿Tú te crees que Carrillo se le ocurrió eso? Que vamos, a ver, es que, por lo tanto, aunque vosotros siendo tan jóvenes, ¿no?, podéis estar ante un fenómeno que consideréis que siempre ha estado ahí, no, creo que es muy bueno que tengáis la perspectiva que la ideología de género ha sobrevenido, por lo menos en las últimas décadas, aunque hubiese tenido anteriormente, ¿no?, unos previos en torno a la revolución sexual, obviamente, pero ha sobrevenido en las últimas décadas. Yo recuerdo que hace 3 añitos, en el año 2015, predicando la homilía del Día de la Asunción, que es la Semana Grande de San Sebastián, prediqué en la homilía sobre este tema. Me pareció que había que abordarlo. Además, el Papa había dicho algo al respecto, ¿no? El Papa había referido una famosa novela, El Señor del Mundo, de Robert Benson, que es una novela escrita en 1907, que habla de una nueva ideología, ¿no?, que pretende inventar un nuevo tipo de sociedad. Y el Papa había utilizado esa imagen para hablar de la ideología de género. Bueno, hablé en la homilía largo y tendido del tema. Creo que es una de las homilías que os puedo decir que ha tenido más resistencia, o sea, ha sido más duro, ¿no?, el hablar de un tema así y el expresarlo públicamente. Me di cuenta que hablar de ese tema, después, si tenemos tiempo, alguna cosita os leeré de lo que dije allí, pero me di cuenta, dije, madre mía, esto sí que es duro tener que manifestar públicamente pues el que estemos siendo objetos de una colonización ideológica, como dice el Papa, de una ideología sobrevenida. Me di cuenta que allí, toqué los cables, los enchufes, ¿no?, de esos que dan calambre. No sé si sabéis que se cuenta la anécdota que en aquellos últimos años de Franco, pues solía haber, era típico que hubiese, ¿no?, pues cierta polémica con algunos sacerdotes que en las homilías de los domingos pues hablaban sobre el respeto de los derechos humanos, sobre la democracia, etcétera, y solían ser objeto de persecución, de vigilancia. Algunos pues eso, se les ponían multas y tal. Bueno, entonces dice que un cura en aquella situación, ¿no?, de persecución, un cura comienza la homilía del domingo diciendo: carísimos hermanos, y digo carísimos porque la última vez que os hablé me costasteis 25.000 pesetas, ¿no? Entonces, es que aquí pasa algo por el estilo. Hablar hoy en día de este tema es que te cuesta caro, ¿sabes? Te cuesta caro porque es uno de esos temas políticamente incorrectos que sabes que te va a pasar factura. Di lo que quieras, pero esto es una especie de tótem que no se permite cuestionarlo. Pero obviamente
la libertad del Evangelio requiere que abordemos este tema, porque es que es nuclear, no es un tema periférico que podíamos obviarlo, no, este es un tema obvio. ¿Qué es lo que yo me dije en aquella homilía que resultó tan así duro? Lo que dije en aquella homilía es que la ideología de género es una especie de metástasis del marxismo. Yo utilicé esa expresión. Esto es una especie de metástasis del marxismo. Quizás tuvimos una ingenuidad cuando en el año 89 se cayó el muro de Berlín. Cayó el muro de Berlín y pensamos que el comunismo se derribó. Y entonces pensábamos, se habló de la caída de las ideologías. Han caído las ideologías, esa especie de división del mundo entre comunismo y capitalismo, eso ya se ha superado. A partir de ahora pues se construirá una sociedad sin ideologías, etcétera. Fuimos unos ingenuos, ¿no?, si pensamos eso. En realidad, esa caída del marxismo llevó a rediseñarlo y además rediseñar su estrategia de una manera muy inteligente. La visión marxista de la historia hablaba de la alienación económica y hablaba de que la clave, ¿no?, la clave para liberar a los pueblos es la alienación económica. Y entonces, a través de la lucha de clases, pues hay que acabar con esa diferencia entre los ricos y los pobres. Y hay que decir pues que ese planteamiento marxista fracasó como estrategia revolucionaria de cambiar al mundo, porque es que al final el mundo tiene parámetros que son más determinantes que el económico. Eso fracasó, Tú fíjate, ellos intentaron decir la religión es el opio del pueblo, Cuando caigan las clases sociales, ya nadie creerá en Dios. La gente cree en Dios porque los pobres tienen que agarrarse a algo. Es el opio del pueblo. Cuando caiga esa alienación de pobres y ricos, cuando caigan las clases sociales por la revolución, se acabará la fe en Dios. Hoy en día Rusia es el segundo país de Europa más creyente, después de Polonia. O sea que, con todos mis respetos, o sea, su teoría fracasó absoluta y totalmente. O sea, no es verdad que la clave para acabar con los valores religiosos estuviese en el tema económico. No es verdad. Entonces haya habido como una reconversión de la estrategia muy importante, una reconversión de la estrategia, de manera que en esa metástasis a la que yo me refiero se ha rediseñado la estrategia diciendo que la auténtica alienación no es tanto la económica. Entonces la ideología de género lo que hace es, la auténtica alienación es la antropológica. La división varón y hembra, hombre y mujer, es la alienación determinante. La mujer es una esclava del hombre a la que convierte fácilmente en esclava sexual a su servicio. Entonces hay que acabar por la revolución con esa distinción entre hombre y mujer, que es la clave de las injusticias en este mundo. Es un rediseñar la estrategia. Para conseguir una sociedad justa, si queremos liberar la humanidad, hay que suprimir no ya las clases sociales, sino que hay que asumir la estructura del matrimonio y de la maternidad. Entendiendo como que esto, yendo por este camino, entonces sí, que al hombre se le desgajará de esa relación suya de trascendencia con Dios. La ideología de género quiere romper la articulación social en torno a esa dualidad de varón y hembra. Para ello preconiza la diversidad afectivo-sexual, con plurales orientaciones afectivo-sexuales, en donde el dogma fundamental es que hay que equipararlo todo, superando con ello cualquier tipo de discriminación. El objetivo de la ideología de género es, se dice, deconstruir. Ese término de deconstruir también ha nacido mucho en esta escuela. Hay que desmontar, deconstruir la visión antropológica
en la que se han sustentado las culturas de la humanidad. Por cierto, todo el tipo de culturas, porque es que, claro, esa visión de la familia como un núcleo natural, que tiene el matrimonio, la unión del hombre y la mujer en su núcleo, a ver, eso no pertenece únicamente a la cultura judío-cristiana. A ver, eso forma parte de todas, es un patrimonio común de todas las culturas, ¿no? La ideología de género no persigue un modelo de Estado nuevo, no va por ahí, sino lo que persigue es un modelo de ser humano nuevo. Es como una ingeniería antropológica. Le interesa la política, ante todo y sobre todo, para intentar imponer la nueva antropología. Su fin no es tanto, ¿no?, un Estado, sino un Estado al servicio de una nueva antropología. Y digamos, pues en esa agenda legislativa se impone una nueva antropología sin cortarse un pelo, en entrometerse en la vida íntima de las personas, rediseñando lo que es más íntimo a nosotros. Cosa que, fíjate, uno de los parámetros de la modernidad era que en la intimidad del hombre no se mete nadie. Pues aquí anda que sí se meten, ¿sabes? Anda que sí se meten en la intimidad del hombre, ¿no? Diciéndote lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, diciéndote que si tienes que salir del armario o no tienes que salir del armario y por qué puerta tienes que salir, que por la otra no, ¿sabes? Ya te diré yo por qué puerta tienes que salir. O sea, es así, curiosamente. Entonces, las bases antropológicas últimas, ¿no?, de la ideología de género, está claramente, se han ligado a la revolución sexual que tiene lugar, ¿no?, pues a mediados del siglo XX en Europa, y esa revolución sexual, esos parámetros antropológicos sobre todo son, a ver, yo diría que son dos cosas: el rechazo de la naturaleza, el rechazo de la normatividad de la naturaleza humana. A la naturaleza, a la ley natural, yo no le reconozco una autoridad. Aquí lo que tiene autoridad es mi deseo. Es el deseo, es la ideología del deseo. Es como ¿qué es el deseo? Una voluntad desligada de la naturaleza. El criterio último, ¿no?, de esta revolución sexual es la ideología del deseo, como criterio último en la vida, desligado de la naturaleza, con grandes paradojas, porque, por ejemplo, estamos en una cultura que es muy sensible a la naturaleza, no a la humana, sino a la ecología, pues del mundo, pues podemos decir animal, de los ecosistemas, etcétera, etcétera. Para eso somos tremendamente sensibles, ¿no? Sin embargo, hacia la ecología humana, hacia la ecología del respeto hacia la propia ley natural, no somos nada sensibles, ¿no? Por ejemplo, la paradoja de nuestra cultura está en que seamos muy críticos hacia los alimentos transgénicos y, sin embargo, pues digamos que el transgénero es un avance humano. Pues vamos a ver, ¿cómo puedes estar contra los transgénicos y estar a favor del transgénero humano? Pero ¿cómo puedes colar un mosquito y tragarte un camello? O sea, eso no hay quien lo entienda, ¿no? Es como una ecología, pero no humana, una ecología hacia el reino animal, hacia el reino pues mineral o lo que fuere. Entonces, por tanto, los parámetros de la ideología de género son un rechazo, un pretender ignorar la normatividad de la ley natural humana. A la porra con esos genes fascistas, con esos cromosomas fascistas que me van a decir a mí quién soy yo, hombre, ¿no? A mí nadie, ¿no? A mí ningún XX o XY me va a decir quién soy yo, porque yo soy lo que yo deseo ser. O sea, ya sé que es muy fuerte decirlo, pero verdaderamente la ideología de género se presenta como un deseo endiosado al margen de la normatividad de la naturaleza.
el ser creado, el reconocerse como creado, obviamente es básico a la hora de tener las bases antropológicas. Bueno, eso es lo primero que niega, ¿no?, la ideología de género, es ese reconocimiento de la creaturalidad, porque hemos sido creados con un designio. Dios no únicamente nos ha lanzado la existencia, sino que en nuestro ser está inscrito, cual si de una gramática se tratase, está inscrito también la finalidad para la que hemos sido creados, la vocación para la que hemos sido creados. La naturaleza es una especie de gramática, es una gramática que habla de la vocación para la que ha sido creada. Si negamos, ¿no?, esa creaturalidad, entonces es el deseo el que rige la vida y para eso se sirve o ignora la naturaleza según le venga o deje de venirle. Todo esto ha generado, ¿no?, pues una fobia al matrimonio, una fobia a la maternidad, se han exaltado las formas de reproducción asistida, porque el liberarse de la necesidad de la unión con el hombre, entre el hombre y la mujer, para procrear sería el culmen de la liberación, ¿no? Poder subsistir al margen de la estructura matrimonial. Bueno, entonces creo que es importante, para entender un poco estas bases antropológicas de la ideología de género, hacer un recorrido sobre cuál ha sido, digamos, la inmersión legislativa que ha tenido la ideología de género entre nosotros. Por ejemplo, en España. Porque quizás la primera inmersión de esa ideología de género tiene lugar en el año 2004, que no es tanto tiempo, ¿eh? Entonces vosotros ya estabais entre nosotros, ¿no? El año 2004 es cuando nace la ley de violencia de género. La ley de violencia de género, en principio, ¿quién va a estar en contra? ¿No? Pues de poner los medios necesarios, pues, para impedir esa violencia machista, etcétera. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero curiosamente, ya cuando se promulgó esa ley, la Real Academia de Lengua Española elaboró un informe contrario a los términos en los que estaba redactada esa ley. Y entonces la Real Academia dijo: a ver, ley de violencia de género no, diga usted ley de violencia doméstica o machista o lo que sé, pero no diga ley de violencia de género, porque es que estamos utilizando mal las palabras, porque las cosas tienen género y los animales o las personas tienen sexo. Entonces, los animales son, pues eso, son macho o hembra, varón o mujer, y las cosas son de género masculino, género femenino. Pues un lápiz tiene género masculino, pero a ver, no líe usted las cosas, o sea, las cosas tienen género, las personas y los animales tienen sexo. Ese fue el informe de la Real Academia Española, pero no fue aceptada, ¿sabes? Fue específicamente rechazada, porque se dijo que era necesario hacer una pedagogía cultural sobre la visión del matrimonio. Y se dijo explícitamente eso. Y parecía algo inocuo. ¿Qué más dará? Las palabras. Hombre, las palabras detrás tienen conceptos y detrás tienen ideologías, ¿no? Entonces se dijo explícitamente que se rechazaba ese informe, ¿no?, de la Real Academia Española, porque se quería hacer una pedagogía cultural sobre la visión del matrimonio. Eso fue muy determinante, claro. Cuando vino la llamada ley del matrimonio homosexual, en el fondo no se buscó la fórmula de una equiparación, sino más bien lo que se hizo fue reformular el concepto de matrimonio. Matrimonio es la unión de cualesquiera dos personas, sea cual sea su orientación sexual. O sea, se redefinió el matrimonio, ¿no? A partir de ese momento, no es que
a dos personas homosexuales se les permita casarse y ser equiparadas a un matrimonio. No, es que se redefinió lo que es el matrimonio para que así no fuese necesario pues hablar de equiparaciones ni de equiparaciones. O sea, el matrimonio es la unión de cualesquiera dos personas, sea cual sea su orientación sexual. Se excluyó la referencia dual, ¿no?, de los dos sexos, del hombre y la mujer. Luego vino la ley del divorcio exprés. En clave de género hacía falta un divorcio exprés. Era necesario. ¿Por qué? Porque el matrimonio no debe durar más de lo que dure el afecto. El matrimonio solamente tiene una razón de ser, que es mi deseo, no va más allá, no se reconoce el valor del vínculo. Fijaros que en nuestro mundo eclesial, por ejemplo, cuando se hacen los procesos de nulidad matrimonial, existe en los tribunales eclesiales para las nulidades, existe un miembro del tribunal que se llama el defensor del vínculo. No sé si lo sabíais. Se llama el defensor del vínculo diciendo, ojo, alguien tendrá que mirar también por la defensa del vínculo. ¿Por qué? Porque, como decía Chesterton, no solo es el amor el que preserva el matrimonio, también es el matrimonio el que preserva el amor. Es que el vínculo es importante. Bueno. Luego, al mismo tiempo, venían las tecnologías bioéticas para fabricar la vida, que eran importantes, como la clonación, como todo tipo de formas de intentar traer la vida al margen de la unión del hombre y la mujer. Venía también, obviamente, la intromisión en la educación, la puesta en duda de la potestad de los padres de ser ellos los que decidan la educación de sus hijos. Sin duda alguna, yo creo que de todos los artículos de nuestra Constitución, el artículo que con más gusto o ganas algunos derogarían es el artículo que dice los padres tienen el derecho y potestad de la educación de sus hijos. Vamos, eso no se atreven a decirlo, pero vamos, soñarían con derogar ese artículo. ¿Qué han hecho? No discutir de las grandes formulaciones y cargárselo por la vía de los hechos consumados en la letra pequeña, que es lo que ocurre en estos casos. No discutamos de principios y a ver cómo ponemos palitos en las ruedas y ya lo descarrilaré yo, sin necesidad de discutir que los padres tienen el derecho. La religiosidad no puede estar presente en la vida pública, sino que tiene que limitarse al ámbito privado y de la conciencia. Y entonces viene el Estado y llena ese espacio, lo llena el espacio, con una especie de moralidad pública. ¿Y cuál es la moralidad pública? ¿Cuál es la moralidad pública? Cuando se desoyó el llamamiento de Juan Pablo II, Europa, sé tú misma, redescubre las raíces cristianas, tal, al desoírse eso en nombre del laicismo, ¿qué Europa tenemos? Pues una Europa que tiene como cuerpo el euro y como alma la ideología de género. Esa es la unión cuerpo y alma, ¿sabes? Euro, ideología de género. No hay otra. O sea, es decir, esa reivindicación de que la religiosidad no tiene que estar presente en el ámbito público, no tiene que configurarlo, sino que eso es para los ámbitos de conciencia y que, por lo tanto, tiene que haber un ámbito ético de Estado común, pues eso ha sido la ideología de género, que ha venido como a ocuparlo, ¿no? Bueno, luego llega otro momento clave también, que es la modificación del registro civil. Que conste que ya por sentencias del Supremo, etcétera, anteriores, existía la posibilidad de que alguien, una persona que tuviese disforia de género y que se sintiese, siendo hombre como mujer, etcétera, si era intervenida con hormonas o con una intervención quirúrgica y llegaba a tener un aspecto de mujer, por sentencias anteriores del Supremo, se le permitía a esa persona tener un registro en el que la sociedad se dirigía a ella pues como mujer o como hombre después de esas operaciones. Eso ya existía
en el registro. ¿Por qué? Pues porque se entendía que si esa persona tenía disforia de género y podía llegar a turbar grandemente esa disociación, pues se hacía un ejercicio de prudencia, de decir, bueno, pues el Estado se dirige a ella como hombre y como mujer y se reconoce así. Pero ahora aquí se hizo otra cosa muy distinta, que es que la modificación de la ley de registro civil, lo que dijo es que se puede cambiar la condición de ser hombre o mujer cuando se quiera, sin necesidad de operación ninguna, ni de ningún tratamiento hormonal. O sea, es mi deseo el que determina mi sexo masculino o femenino, mi condición de ser reconocido como hombre o como mujer. Y entonces, sin más necesidad, y de hecho el COI, sabéis que en estos juegos de invierno que están en marcha pues en Corea, se ha reconocido por primera vez que los deportistas que van allí puedan, sin más, adscribirse en la sección masculina o femenina sin más historias, según cada uno así lo designe. Es curioso, con algunas anécdotas que desde luego son anécdotas graciosas, como que por ejemplo en Nueva Zelanda, uno de los deportistas, digamos, que en halterofilia no había conseguido clasificaciones especiales, pues después se manifestó como transexual y se presentó pues en el grupo femenino y allí obtuvo la medalla de oro, claro, y desde luego era un poema que yo vi la fotografía de ver a la que recibía la medalla de plata y la de bronce, como le miraban al otro en el primer puesto del podio. Era un poema ver esa foto, Y es curioso que nadie dice nada. O sea, es un tótem, ¿no? Es como decir, alguien se atreverá a decir, es que el rey va desnudo. No, a ver, es que para decir el rey va desnudo hace falta un corazón humilde y libre. Hace falta la inocencia evangélica. No, el rey va desnudo, perdone. No está vestido. Bueno, digamos que quizás el tema de la transexualidad se ha convertido en decir que es un derecho, porque en esta ley que está introducida en el Congreso de los Diputados por Podemos y que ahora comienza su trámite parlamentario, en el proemio de la ley precisamente se dice: todo ser humano tiene derecho a decidir si es hombre o es mujer, como derecho humano. Bueno, pues quizás esto se ha convertido como en el punto último, ¿no?, de todo este recorrido de la ideología de género. O quizás todavía hay alguno más que nos falte por conocer, ¿no? No lo sabemos. Pero es un punto clave, ¿no? Es un punto clave. Añadamos a esto que en esta ley en curso hay también una clara manifestación de la dictadura del relativismo, porque hay una negación explícita de la libertad para que las personas que tienen tendencias homosexuales tengan la libertad de poder recibir el acompañamiento que entiendan que tienen que recibir para poder detectar las heridas emocionales que pudieron generar en ellos las tendencias homosexuales. Lo que se llama como terapias, lo que suelen designar, intentando que sea de una manera despectiva, las terapias reparativas, están explícitamente prohibidas en esa ley, incluso están penadas con multas de 50.000 euros. Tú tienes derecho a decir si soy hombre, si soy mujer, tienes derecho, pero únicamente tienes derecho en un sentido, no en otro. Tú debes de salir del armario, pero por la puerta que yo te diga. Si es por otra, no. Es increíble que todo eso ocurra y que nadie diga el rey va desnudo. ¿Dónde está la libertad? ¿No decía usted que cada uno tiene derecho y libertad a definir su sexualidad? Entonces, ¿a mí cómo me prohíbe con una multa de 50.000 euros? ¿Cómo me prohíbe el que yo pueda tener un acompañamiento terapéutico o espiritual para también detectar, ¿no?, el origen de mis heridas y ser acompañado también para redescubrir mi heterosexualidad? ¿Cómo es posible eso? Pues porque todo era una ideología, ¿no? Y al final el deseo, cuando
el deseo es el parámetro último y se desliga de la naturaleza, el deseo se convierte en una dictadura. Es una dictadura. No es verdad que exista un planteamiento de sé libre y haz lo que quieras. Todo es una excusa, todo era una excusa para esclavizar al hombre. Porque en el fondo es Satanás el que quiere esclavizar al hombre. Y la prueba es que todo este camino ha generado muchísimo sufrimiento. Muchísimo sufrimiento. ¿Cuánto sufre la sociedad? Es terrible. ¿Cuánto sufre la sociedad por las rupturas matrimoniales, ¿no? Que son cada vez mayores? Y ha llegado un momento en que la gente ya no se atreve a casarse, pues porque dice, prefiero no casarme y no arriesgar, y me junto. Y ¿cuánto sufre la sociedad, por ejemplo, hasta el punto de que ha renunciado a lo más maravilloso que es transmitir la vida? Y la natalidad está en unos índices, terriblemente bajos, casi de un suicidio demográfico. Y eso, sabiendo, o sea, cuando faltan los niños, es que falta esperanza, falta alegría. Eso es un retrato de una sociedad sin esperanza, que los matrimonios se rompen, que es terrible, ¿eh? Y la cantidad de heridas, con tanta, digamos, desestabilidad, de falta de vivencia de la afectividad de una manera estructurada, ¿no? La desestructuración de la familia, etcétera, ha generado muchísimas heridas afectivas. Muchísimas heridas afectivas que están haciendo sufrir a muchísima gente. Este mundo sufre, ¿no? Porque ha sido desorientado por la ideología de género, ha sido desorientado de lo que es más constitutivo, que es nuestra vocación a amar y a ser amados. Y entonces se sufre mucho. Es uno de los factores principales de sufrimiento, el no haber tenido la experiencia de un amor estable. Y en medio de todo este lío, la ideología de género convierte estas heridas en pulmones y respira por las heridas. Joder, es que cuando uno convierte las heridas en pulmones, ahí sí que las has fastidiado. Porque mira, a ver, si tengo heridas ya las trataré. Pero si tú te piensas que las heridas son pulmones, mira, entonces sí que la hemos fastidiado. No tienes capacidad de afrontar este problema. Estás casi todavía empeorándolo más. Es como si uno fuese a apagar el fuego pues con gasolina. No, las heridas son heridas, las heridas no son pulmones. Y entonces eso produce una frustración, es un camino sin salida. Y en medio de este lío, ante esta crisis tan potente, yo creo que la Iglesia tiene una oportunidad de evangelización como nunca ha tenido. Porque el mundo está sufriendo tremendamente por no poder vivir la vocación al amor, y la Iglesia tiene una palabra de esperanza y un mensaje que dar. Es decir, que sí, que ese amor es posible, que esa necesidad que tú tienes de amar y ser amado es posible, si uno educa el amor, si uno educa la afectividad, si uno educa en la sexualidad de una manera integrada en la vocación al amor, eso es posible. Fijaros que la Iglesia tiene una gran potencialidad, o sea, porque es que el mundo necesita este mensaje para ser feliz. Y lo gordo del asunto es que los medios de comunicación hayan conseguido que nosotros seamos los antipáticos. Fíjate tú. O sea, tenemos el gran mensaje para que el mundo sea feliz y nos venden como los aguafiestas, tú. Aguafiestas. Por Dios. Pero si no existe otra fuente de felicidad mayor que esa, que el amar y el ser amado, ¿no? La Iglesia se presenta como la alternativa verdadera que tutela la ley natural. Y yo creo que esa educación afectivo-sexual, esa educación en la castidad, educación en el amor, es la gran contribución subsidiaria que la Iglesia puede hacer en este momento a la sociedad. Mira, la Iglesia a lo largo de los siglos siempre ha hecho determinados servicios subsidiariamente cuando los estados no los hacían. En un tiempo la Iglesia hizo puentes, ¿sabes? Hizo puentes porque había que cruzar los ríos y los señores feudales no estaban para esas.
En un tiempo la Iglesia pues hizo hospitales porque los estados no, o sea, los reyes no estaban en las guerras, estaban en sus guerras y no estaban para hacer hospitales. La Iglesia hizo universidades porque los estados estaban a otras cosas, ¿no? Y hoy en día, ¿qué necesita la sociedad para que no tiene la capacidad de hacerlo, para que nosotros subsidiariamente podamos? Pues necesita ser educada en el amor. Porque en sí, esto de la educación afectivo-sexual no es el cometido específico de la Iglesia, ¿eh? El cometido específico de la Iglesia no es hacer puentes, ni hospitales, ni universidades, ni la educación afectivo-sexual. Oye, que esto es de ley natural, ¿me explico? Que esto es de ley natural. Es como si te tienen que explicar cómo comer. Ya, pero es que no sabe comer. No sabe amar. Entonces, subsidiariamente la Iglesia está llamada a prestar un gran servicio con los centros de orientación familiar, atendiendo todas las heridas que existen. Yo recuerdo que siendo obispo de Palencia, pues allí el gobierno de Castilla y León, ¿qué es el gobierno de Castilla y León? O sea, un gobierno pues teóricamente pues conservador, etcétera, ¿no? Sacó una ley de mediación familiar. Y dije, qué bueno, una ley de mediación familiar, por fin pues existe una sensibilidad y podremos recibir unas ayudas desde los centros de orientación familiar y tal, qué bueno, qué estupendo, ¿no? Cogí la ley, me puse a leer el proemio y la ley entendía por mediación familiar, o sea, la ley quería ayudar a que la gente se separase de buen rollo, Y dije, pues bueno, pero la ley solo es para esto. Y recuerdo que pedí una entrevista con el consejero, y le dije, oiga, he leído la ley. Ustedes han hecho una ley exclusivamente de mediación familiar para mediar, para que la gente se separe de una manera no conflictiva, y la ley no incluye la mediación familiar para poder recomponer la convivencia del matrimonio y no se separen. Y me dijo, no se nos había ocurrido. Y yo dije, pero bueno, no se les había ocurrido, pero ¿cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible? Pues así está el mundo, ¿sabes? O sea, ¿hasta qué punto? O sea, se necesita esa gran novedad que la Iglesia puede aportar. Es que el amor fiel y estable es lo único capaz de darnos una base sólida. Mira, cuando tú tienes una familia sólida y te sientes amado en una estructura familiar que es firme, tienes el suelo firme, que salga el sol por Antequera, que ya aguantaremos, ¿sabes? Mecha, toda la caña que nos den porque tienes tu suelo firme. Pero cuando el suelo no lo tienes firme, cualquier problema en la vida es que te vienes abajo. Porque las espaldas no las tienes cubiertas. Bueno, entonces, me estoy un poco alargando, pero voy a brevemente hablar de 4 claves de la antropología cristiano-natural que yo creo que son importantes para que entendamos esto. La primera, el sexo es constitutivo de la persona, no solo atributo suyo, se es varón o se es mujer. No se tiene sexo masculino o femenino, no, se es, no se tiene. La Sagrada Escritura dice, hombre y mujer los creó. No dice blanco y negro los creó, no, dice eso tú. Ser blanco, ser negro, me explico, eso no configura esencialmente tu identidad. La Biblia no dice blancos y negros los creó, no. Dice hombre y mujer los creó. Que está bastante claro el mensaje, yo creo, ¿no? El mensaje está bastante claro. O sea, lo que te identifica, lo que te configura, aquí la dualidad no es blanco-negro, no. Esa dualidad que es verdaderamente complementaria, porque es creacionalmente complementaria, es ser hombre y mujer. La ciencia apoya esto plenamente, no hay que invocar al Génesis únicamente, ¿sabes? La ciencia dice que no es que tengamos órganos sexuales, sino en cada célula está claro si eres hombre o eres mujer. A ti te quitan un pelo, a mí es más difícil, ¿no? Pero bueno, te quitan un pelo y se sabría perfectamente si eres hombre o eres mujer. O sea, todas tus células son masculinas y femeninas, no únicamente los órganos genitales, que no, hombre. Por cierto, hay por ahí
unos vídeos muy interesantes que los encontraréis fácilmente en YouTube, de una científica, neurobióloga, que se llama Bricendine, que habla ella del estudio del cerebro masculino y femenino, y es muy interesante. Son 2 vídeos cortitos, cortos de 20 minutos, interesantísimos. Es que la ciencia ciertamente apoya totalmente, ¿no?, esa realidad de la dualidad entre el hombre y la mujer. La ideología de género es ideología frente a biología. Esto es ideología frente a biología. Además, que hay que decir que la teoría de género reedita el más viejo dualismo entre cuerpo y alma, como si el cuerpo y alma no estuviesen integrados, ¿no?, y se pudiesen disociar. Es como un dualismo reinventado, ¿no?, en el siglo XXI. Por lo tanto, primera afirmación clave antropológica: el sexo es constitutivo de la integridad de la persona, tanto en su cuerpo como en su alma. Segundo aspecto: el cuerpo sexuado encierra un significado esponsal, una vocación al amor. Es decir, en el cuerpo nuestro está inscrita la vocación al amor de todo ser humano. Hay 2 cosas que nos distinguen de los animales. Uno claramente es la racionalidad. Pero ojo, otro es la sexualidad. ¿A qué no habéis pensado en esto segundo? Sí, la sexualidad nos distingue de los animales, porque los animales viven la sexualidad únicamente en su época de celo y ligado al apareamiento, y luego ya fuera. O sea, la sexualidad está ligada a una época, no configura totalmente su persona, está ligada al momento de la procreación, entran en celo, procrean y a partir de ahí ya la sexualidad no configura su vida. No es así en nuestro caso. O sea, tanto la racionalidad como la sexualidad nos distinguen claramente del reino animal, porque existe una vocación al amor en la sexualidad. No es el caso de los animales, en donde la sexualidad está ligada a ese momento de celo y a la procreación y punto. Pero en nosotros, implícitamente, en la sexualidad, en ella, descubrimos la vocación para la que hemos nacido, la vocación al amor, a la comunión. Saber que en esta vida, ¿no?, hemos nacido por amor, que yo soy fruto del amor y que he nacido para amar. Tener esa conciencia, eso es básico. Si uno no sabe de dónde viene y a dónde va, y no sabe la razón de ser de la vida, pues es durísimo. Es durísimo. Tener conciencia, ¿no? Solamente cuando alguien sabe de dónde viene y a dónde va, y sabe que es fruto del amor y que su vocación es el amor, es cuando es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Si no, es que no le pidas peras al olmo, ¿eh? Tercera clave antropológica: la complementariedad de varón y mujer no solo es biológica, no solo es psíquica, es también ontológica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que varón y mujer, o sea, que la unión matrimonial tiene una entidad propia. La unión matrimonial, el vínculo matrimonial, tiene una entidad propia. Es una comunión. Dice la Sagrada Escritura: ya no seréis 2, sino una sola carne. Amoris Laetitia, en el punto 314 y 315, habla de que el matrimonio, la unión del hombre y la mujer, es un vínculo habitado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no solo está en el hombre, el Espíritu Santo no solo está en la mujer, no solamente inhabita en uno y en otro, no. El Espíritu Santo también inhabita en el vínculo que tienen entre ellos. La unión entre el hombre y la mujer, el matrimonio, es un vínculo
habitado por el Espíritu Santo. Dios se ha comprometido en esa unión. Por eso la famosa frase de Chesterton que he dicho antes, que no solo es el amor el que constituye el matrimonio, también es el matrimonio el que constituye el amor. El vínculo es habitado, Dios está en ese matrimonio. Claro, cuando yo me acuerdo que tenía vuestra edad, entonces estaba aquella canción, yo no necesito unos papeles grises para amar. Madre mía, qué tonterías, decíamos, ¿no? Yo me acuerdo, de mis años, ala, yo no necesito unos papeles grises para amar. Qué bien quedaba la canción tú, Queda muy, muy guay, ¿no? Pero es una pamema, papeles grises. Es que es curioso, ¿no? Cuando alguien renuncia al compromiso del amor, sé sincero, en el fondo es que dudas del amor. O sea, detrás de esta caída en picado de los matrimonios que vivimos, ojo, no solo matrimonios por la Iglesia, sino matrimonios por lo civil. O sea, en este momento es que la gente se pensaba que cuando caían los matrimonios por la Iglesia todos se iban a casar por lo civil. No, al final nadie se casa, es distinto. O sea, el problema estaba en el matrimonio en sí mismo, no en el por la Iglesia, no, estaba en el matrimonio mismo. El miedo no estaba a la Iglesia, el miedo estaba al compromiso de amor. O algunos se pensaba que el problema era el cura. No. El problema estaba con el compromiso de amor. Porque existe el miedo al amor, el miedo al amor, al compromiso definitivo de entrega total. Y el cuarto punto, estoy un poco como diseñando así rápidamente 4 claves antropológicas, ¿no?, de inspiración cristiana, aunque muchas de ellas son naturales. Esta obviamente que voy a decir ahora es explícitamente cristiana. El lenguaje de la sexualidad, que es imagen de Dios, encierra también una dimensión mística, llamados como estamos a la unión directa con Dios. En la sexualidad está inscrita también una llamada a la unión virginal con Dios. Eso también lo dice Amoris Laetitia en el punto 320 y es muy interesante, ¿no? Es decir, no únicamente es el caso de que existen personas que tenemos una vocación a la virginidad, una vocación al celibato, y que entonces en esta vida, al renunciar al matrimonio, al renunciar a la unión con el hombre, con la mujer, y vivir su desposorio directamente con Jesucristo, están con ello, ¿no?, pues dando a entender que el ser humano tiene esa capacidad de unión directamente con Dios, sino que es que el Papa dice algo que yo, la verdad es que no había escuchado nunca. Dice, hay un punto donde el amor de la pareja, de todas las parejas, de los que se han casado, de los que están llamados a unirse el uno con el otro, pero hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio de sana autonomía, cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño más importante, su único Señor. Nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más personal y secreta del ser amado, y solo él puede ocupar el centro de la vida. Al mismo tiempo, el principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente sus necesidades. Es decir, hay una parte, por mucho que dos personas estén casadas y sean fieles al amor y se entreguen totalmente la una a la otra en fidelidad, siempre se van a sentir como que su deseo de amar infinitamente no se satisface plenamente en el matrimonio. Hay un punto de insatisfacción que es lógico. ¿Por qué? Porque tu esposo o tu esposa es sacramento de Dios y claro, se queda cortito. O sea, es lógico que exista un punto de insatisfacción en el matrimonio, porque tampoco esperes de tu mujer lo que solo Dios te puede dar, y tampoco esperes de tu marido lo que solo Dios te puede dar. Eso también está escrito en nosotros. O sea, tenemos una vocación al amor,
pero en esta vida todo, o sea, la satisfacción plena no la vamos a tener. La unión con el hombre y la mujer te evoca un desposorio superior pleno que será el desposorio con Dios. Es así. Y por eso aquí vamos también en claves de desposorio, ¿eh? Los obispos sabéis que llevamos este anillo, imagen del desposorio de Jesús con la Iglesia. Jesús se desposa con la Iglesia. Pero debajo de este anillo están las alianzas de mis padres. Ellos se amaron en Cristo y desde ese amor matrimonial ha nacido la vocación sacerdotal de alguien que se ha desposado con la Iglesia. Y la religiosa lleva también una alianza, imagen de su desposorio con Jesucristo. Es decir, que lo que la visión cristiana antropológica nos expresa es que está inscrita en la naturaleza humana nuestra vocación al amor esponsal, en el noviazgo, en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida religiosa. Hemos nacido para el amor y tenemos que ir descubriendo esa llamada al amor cada uno en su vocación. Solamente así, ¿no? Pues es cuando somos capaces de descubrir plenamente nuestra identidad, que curiosamente, ¿sabes? A veces nos quieren presentar una libertad desvinculada, y no es verdad. La verdadera libertad es la que nos vincula en la comunión. Pero si Dios quiere de eso, ya hablaremos un poco también a la tarde cuando hablemos del noviazgo. Ahora lo dejo aquí, tenemos un ratito de tertulia. Muy bien.